daño cerebral es quizá un gran desconocido todavía hoy. Sin embargo, por diversas causas, hay muchos pacientes que lo sufren, bien sea por accidentes o por cualquier otra cuestión. Hablar de daño cerebral todavía hoy es abrir muchas incógnitas. También de los tratamientos, tanto clínicos como físicos, que pueden tener estos pacientes, que abren además una puerta a la esperanza, abren una puerta a, por lo menos, paliar o recuperar una buena parte de aquello que se ha sufrido. Bueno, de todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos, intentando además que sea muy productivo para aquellos que nos escuchan y para aquellos que o bien han sufrido algún tipo de accidente o bien tienen familiares a los que deben ayudar y pueden ayudar, sabiendo que es un camino largo y difícil. Para hablar de todo ello en este coloquio, hoy nos acompaña Marcos Ríos, profesor de Psicología en la UNED, neuropsicólogo de daño cerebral en el Hospital Beata Mariana de Madrid. Bienvenido. Hola. También con nosotros está Paloma Fernández Casas, coordinadora del área de fisioterapia del Hospital Beata Mariana. Bienvenida. Hola. Y Juanjo García Hernández, coordinador del Club Deportivo Deporte para Daño Cerebral. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Y Marta Pérez Rodríguez, coordinadora de Deporte para el Paciente con Daño Cerebral de la Beata Mariana de Jesús, también de este hospital. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Quizá lo importante ahora es empezar por saber qué es exactamente el daño cerebral. Todos queremos conocerlo, pero como he dicho al principio, quizá todavía sea algo desconocido. Profesor Ríos. Sí, el daño cerebral implica que se produce una lesión en el cerebro y es un tipo de lesiones que no se estimaba que podían ocurrir. Es decir, son lesiones que ocurren de forma súbita y la mayoría de las ocasiones como consecuencia de algún tipo de lesión por traumatismo craneoencefálico o por accidente cerebrovascular. Hay otras causas, pero bueno, es verdad que aparecen con menor frecuencia, pero sobre todo por traumatismos y por accidentes cerebrovasculares, que suelen afectar a una región concreta del cerebro y las funciones que ahí están alojadas pues quedan dañadas de algún modo. Ya pueden ser estas pues cosas como la memoria, la capacidad para resolver problemas, el lenguaje o diferentes aspectos de tipo físico. Entiendo, por tanto, que se unen además ahí dos factores. Por un lado, este traumatismo en general que sorprende tanto al paciente como a los familiares que están alrededor. Es decir, se trata menos de una enfermedad que va surge y que da tiempo casi a irla asimilando. Aquí la asimilación tiene que ser brusca de golpe, casi. Sin duda. El hecho de que aparezcan de forma súbita, pues esto cambia la vida de las personas que han sufrido esa lesión, pero también de su entorno más inmediato. Y obliga pues, a que haya una intervención clínica de urgencia, pero lo cierto es que los procesos de evolución pues, son muy largos y pueden durar muchos meses o muchos años. Hace 20 años prácticamente no había ningún tratamiento para el daño cerebral. ¿Qué se hacía entonces con los pacientes y cómo ha evolucionado en tan solo 20 años, que es nada? Sí, lo cierto es que hace años los pacientes, una vez que salían de los servicios de urgencias, eran trasladados a planta y posteriormente a su domicilio. Y lo cierto es que había muy pocos recursos en los que se podía trabajar sobre las consecuencias de una lesión cerebral. Lo cierto es que a lo largo de todo este tiempo pues, se ha ido cambiando el modelo y en el inicio era un modelo estrictamente clínico en el que se trabajaban pues, las dificultades específicas que había tenido cada paciente, pero en la actualidad se está empezando a trabajar en un modelo que va desde lo clínico hacia lo social, ¿no? Como un modelo que podemos decir que cumple o que cubre toda la gama durante muchos meses o incluso años. Entonces, lo que está ocurriendo es que hace no tanto tiempo se trabajaba mucho con esas dificultades de tipo cognitivo, de tipo emocional, las dificultades físicas o de lenguaje y comunicación, pero se ha visto que, pues que eso parece insuficiente y que hay que completar esos tratamientos con otro tipo de actividades que empiezan a tocar también el aspecto social. Y pues yo creo que el deporte, que es algo que hoy nos ocupa aquí, pues es una de esas actividades que desde luego tiene mucho que hacer porque tanto desde el punto de vista clínico como de ocio y de tipo social, pues es una actividad muy, muy importante. Vamos a hablar, por lo tanto, en estos minutos, quizá no tanto de la parte clínica, sino sí de la parte física, cómo el cuerpo, aunque todo va unido, cómo el cuerpo tiene muchísimo que ver con la mente y esa unión, cuando se sabe trabajar, pues logra grandes resultados. Quizá podíamos empezar con la coordinadora del área de fisioterapia del Hospital Beata Mariana de Madrid, porque la fisioterapia tiene mucho que decir en este campo.
Pues sí, además estos pacientes normalmente lo que presentan es un déficit motor muy importante. ¿Y esto qué implica? Implica una pérdida de autonomía y un grado alto de dependencia por parte de sus cuidadores más cercanos, o bien la familia o los cuidadores que vayan a ir con ellos más tarde a sus domicilios. Entonces, lo que nos encontramos en estos pacientes principalmente es lo que nosotros denominamos una hemiparesia a nivel de uno de los hemicuerpos. Esto quiere decir que hay una falta, una ausencia que puede ser parcial o total de un hemicuerpo, tanto miembro superior, una afectación del miembro superior como del miembro inferior. Entonces el paciente de la noche a la mañana, como antes hablábamos, en un proceso rapidísimo entra a un hospital capacitado para deambular y hacer una vida totalmente independiente y autónoma, y sale de ese hospital sin poder hacer la vida que realizaba anteriormente. Esto también implica, dentro de lo que es el campo de la fisioterapia, entrenar a los familiares en cómo movilizar al paciente y enseñarles a que mantenga una buena postura en su silla de ruedas y a trabajar con todo el equipo multidisciplinar, tanto terapeutas ocupacionales como logopedas y como neuropsicólogos. Tenemos ya esta intervención a través de la fisioterapia y a través de todo, porque en realidad yo creo que son muchas especialidades juntas para trabajar con estos pacientes. Pero aquí hay algo que empieza hace relativamente poco tiempo, y es el deporte para estos pacientes de daño cerebral. Desde el Club Deportivo Deporte para Daño Cerebral, ¿cómo se empezó a pensar que el deporte, porque parece que en principio lo que se intentaba solamente es que se movilizaran? En parte nadie piensa que un paciente que a lo mejor tiene alguno de los miembros totalmente afectado pueda hacer deporte. Sin embargo, no es así, sí pueden hacer deporte. Desde luego que pueden hacer deporte y pueden hacer muchísimas actividades fisiodeportivas. Pues esto surgió porque tuvimos la oportunidad hace ya 11 años de empezar a trabajar en un centro de inserso con los pacientes en una fase de rehabilitación, en la fase subaguda. Pero nos dimos cuenta que una vez que les daban el alta, se quedaban estancados sin poder hacer deporte. Y muchos de ellos pasan a ser pensionistas, tienen mucho tiempo libre. Y surgió la idea de fundar un club de deporte para personas con daño cerebral adquirido. En este programa llevamos 5 años, empezamos con 7 socios y estamos trabajando ahora con 130 deportistas y además en otro centro de rehabilitación como es el Hospital Beata Mariana. Por lo tanto, este Club Deportivo, 5 años es muy poco tiempo, pero ya quizá lo suficiente para ver cómo ha ido la evolución y los logros, lo que verdaderamente se consigue con el deporte y con este tipo de paciente. Sí, bueno, nosotros creemos que somos una herramienta muy interesante para que estas personas logren una mejor participación en la comunidad. Al fin y al cabo, creo que todos los equipos multidisciplinares que trabajan en centros de rehabilitación están trabajando para que esa persona vuelva a ser, como decía Paloma, lo más autónoma posible y pueda participar en el mayor número de actividades de su vida anterior, de las actividades de la vida diaria. Y en eso es en lo que nosotros trabajamos. Nuestra orientación del programa de actividad física va dirigido a mejorar su funcionalidad, sus capacidades de movilidad, siempre para su beneficio. En esta conversación que estamos manteniendo estoy viendo que hay como 2 referentes. Por un lado está el Hospital Beata Mariana de Madrid y por otro lado está este Club Deportivo Deporte para Daño Cerebral, muy imbricados y que trabajan muy, muy en conjunto. ¿Podríamos empezar a ver de qué manera, de una manera quizá más práctica, que nuestros oyentes puedan ver qué cosas se hacen? Porque en principio parece que hay muchas limitaciones. ¿Cómo se rompen estas limitaciones, profesor Ríos? Pues en realidad nosotros conocíamos a Juanjo y a Marta de hace muchos años por la excelente labor que estaban desarrollando en el CEADAC, en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que es uno de los centros de referencia. Y lo cierto es que, bueno, pues llevábamos intentando colaborar con ellos un tiempo, pero afortunadamente, pues hace no mucho tiempo, conseguimos una financiación de Ser Unión, pues precisamente para financiar esta actividad deportiva para los pacientes. Entonces, rápidamente contactamos con ellos, dijimos, tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que ellos me dijeron, y esto reconozco que me encantó, es que siempre tienen una actividad para cualquier paciente independientemente de su nivel de gravedad. Es decir, todos los pacientes que tienen daño cerebral algo pueden hacer. Y nos hicieron un plan. Y yo creo que esto ya lo cuentan ellos mejor. Pero lo cierto es que tienen actividad para mucha gente. Sí, a mí me gustaría que Juanjo García nos explicara un poco cómo empieza ese plan y cómo se adapta.
Yo solo voy a apuntar una cosita a lo que dice Marcos y después va a seguir Marta, que es la que está coordinando ese proyecto. Nosotros una filosofía de trabajo es que todos tienen capacidades y si no hemos planteado bien la actividad tenemos que variarla, desmontarla, destruir el deporte para que se adapte a las capacidades de cada uno. Y con esa filosofía de trabajo que mantenemos desde el primer día hemos hecho el proyecto. Y Marta es la que está en el día a día y mejor lo va a poder explicar. Pues sí, Marta Pérez nos va a explicar cómo es ese día a día y cómo se destruye, que me ha llamado la atención, un deporte para volver a construir esta reconstrucción. Bueno, lo primero, nosotros planteamos 3 tipos de actividad. En un primer lugar, la actividad dirigida a la fase de rehabilitación, que es una actividad muy ligera, muy básica, donde tenemos un abanico grande de posibilidades, pero es una actividad para empezar a ver cómo el usuario se mueve, cómo puede desarrollar pequeños movimientos, pero participando en una actividad grupal. Y esto es importante. Nosotros desarrollamos actividades grupales en la medida de lo posible porque creemos que es una gran manera de empezar a sociabilizar, que es uno de nuestros grandes objetivos. Dentro de un centro de rehabilitación, como por ejemplo dentro de la unidad de Beata Mariana, nos encontramos diferentes perfiles, diferentes usuarios. Podemos ver usuarios que físicamente tienen una afectación que les obliga a estar en una silla de ruedas y eso hace que ellos mismos, cuando tú les das efectivamente un palo de hockey, un stick de hockey, en ese momento la primera frase es «no puedo». Tenemos la certeza de que quien no puede usar un palo de hockey, que suelen poder prácticamente todos, seguro que puede hacer otra actividad que nosotros tenemos planteadas, desde jugar una petanca, que los usuarios de Beata son fundamentalmente fans de la petanca, hasta jugar un partido de vóley. Entonces, entendemos que destruir el vóley es fundamental para que funcionen estos pacientes, utilizando unos materiales que puede que no sean el balón de vóley que todos estamos imaginando ahora, sino que sea un balón de playa o un globo. Son elementos para trabajar realizando deporte, pero mucho más lentos, que funcionan de una manera más despacio, que no tienen impacto si golpean sobre un brazo, sobre una cabeza, y que nos permiten desarrollar diferentes adaptaciones para que esos juegos o esos deportes o esas actividades funcionen con ellos. Todo esto imbricado con esta clínica que deben tener, por supuesto, y este seguimiento, también con los fisioterapeutas, porque trabajarán todos, supongo, en conjunto. Nosotros en los comienzos del deporte en daño fueron un poco complicados porque el paciente de por sí al principio era un poco reacio a participar en las actividades deportivas, pero la verdad es que a día de hoy las actividades deportivas están todas llenas, está funcionando muy bien, pero siempre manteniendo el contacto con nosotros. Desde el primer momento nosotros hemos creído que estas actividades deportivas son un muy buen complemento para la rehabilitación física dentro del área de fisioterapia y bueno, pues yo hablo con Marta de vez en cuando y el paciente que pasa a lo mejor de estar hospitalizado a estar ambulatorio, que puede mantenerse de pie, una bipedestación buena o que puede, por ejemplo, jugar a la pelota de pie o puede mantener el stick, como decía ella, del hockey de pie, nuestros compañeros le indican a ella si este paciente puede realizar esta actividad deportiva sentado en la silla, puede realizarla de pie. Entonces, cada 2 semanas o cada 15 días intentamos informar a los compañeros de qué pacientes son los que van a estar nuevos en la actividad deportiva y cómo se va a organizar el tema de si pueden trabajar sentados, pueden trabajar de pie, o pueden utilizar su mano parética o no la pueden utilizar. Hay algo que también hemos dicho aquí y se ha dicho ya varias veces y es el aspecto social. Supongo que cuando alguien sufre un traumatismo de este tipo, la familia se queda bloqueada, el enfermo no digamos, y quizá lo que menos quiere es sociabilizarse, ni jugar a nada, ni estar con nadie, sino aislarse. Quizá sería un sentimiento, pues lo lógico que todos pensamos, aislarte y bueno, yo con este sufrimiento. ¿Cómo se logra este primer paso? Porque para que alguien coja esta pelota o alguien empiece a intentar hacer algo, primero tiene que querer estar ahí. En este sentido, quería además apuntar que por esto que tú comentas, lo que nos dificulta que en un primer momento las personas se acerquen a nosotros no es un problema físico, no son los déficits físicos que podemos encontrar, son mucho más habitualmente los conductuales, los emocionales, los que hacen que tengan cierta reticencia. Del mismo modo que hablamos con los fisioterapeutas para vigilar todos los detalles físicos que ellos están trabajando
con los pacientes, tenemos una conversación continua con los neuropsicólogos para que nos indiquen de qué forma acercarnos a ellos. Por eso quería que también Marcos apuntara, porque nos dan indicaciones claves que nos permiten trabajar con pacientes con graves alteraciones conductuales y que está funcionando en Beata de una manera espectacular. Lo cierto es que la actividad deportiva en estos últimos meses yo creo que forma parte pues, del trabajo que se hace en la unidad de forma regular. Y la comunicación es muy fluida. Creo que ningún profesional tiene la solución completa al daño cerebral y solamente un conjunto de profesionales trabajando juntos pueden verdaderamente aportar algo que sea de utilidad para el paciente. Y creo que en este contexto la actividad deportiva es un complemento excelente. Hay una cosa que creo que es muy importante y es que precisamente estas actividades sean en grupo, porque sé que la actividad grupal en según qué circunstancias pues está un tanto denostada y bueno, quizá esto pues tiene sentido en algún contexto, pero lo cierto es que hay cosas que solamente se aprenden en grupo. Y las cosas que se practican en las sesiones, tanto en sesiones individuales, en rehabilitación, llega un momento en el que hay que ponerlas en marcha. Y creo que en este contexto se pueden observar muchas cosas, se puede corregir a los pacientes. Ellos tienen mucha experiencia con pacientes con daño cerebral y saben mucho más allá de lo que les es propio de la actividad deportiva. Y lo cierto es que siguen rigurosamente las pautas que se dan por parte de los clínicos y creo que esto bueno, pues tiene mucho valor, la verdad. Este trabajo grupal que yo creo que va hasta más allá, porque estamos hablando en este programa de daño cerebral, estamos hablando de deporte, estamos hablando además de un grupo ya creado de una manera muy firme y además trabajando en equipo. Pero es que si extrapolamos, esto que estáis diciendo puede ir a cualquier otra actividad. Es decir, esto de reconstruir y de construir de nuevo puede pasar en un colegio, puede pasar con niños diferentes, puede pasar con gente que se siente apartada, y esto nos ha pasado a veces a todos que hemos ido al colegio y hemos visto gente que está como a un lado porque no se sociabiliza de alguna manera, porque es difícil adaptar a cada uno lo que necesita. ¿Cómo se puede adaptar? Cuando empiezas, por empezar y por poner un pequeño ejemplo, cuando ocurre una cosa así, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a decir, bueno, este paciente tiene que empezar a hacer esto, debe hacerlo? ¿Cómo se le va guiando a él y a sus familiares? Bueno, nosotros consideramos que el deporte es un gran integrador social. Puede que el mayor integrador social que podamos descubrir. Nosotros lo más importante que tenemos es la filosofía de que si un paciente no puede hacer la actividad es que no la hemos planteado bien. Por tanto, en estos años de experiencia hemos llegado a tener diferentes recursos. Desde los que estamos metidos en el deporte adaptado podemos conocer lo que es una canaleta, que viene de un deporte de personas con gravedad, con grave afectación física, como es la boccia. Si alguien puede ver el deporte de la boccia, verá que personas sin movilidad en ninguno de los dos miembros superiores puede practicar. Es un deporte muy parecido a la petanca. Es un deporte que lo nombro porque nos presenta la posibilidad de que alguien que pueda mover mínimamente la cabeza pueda realizar un deporte en grupo. Y después también ser cercanos a ellos. Es una cosa muy importante, llegar, presentarnos, hablar con la familia, cuando estamos en otro ámbito, por ejemplo, además de trabajar en centros de rehabilitación como Beata Mariana o como CEADAC, trabajamos también en una fase más crónica, cuando ya se ha superado el proceso de rehabilitación. Ahí pues nos acercamos, presentamos a la persona que empieza a probar una actividad en el club, le presentamos a toda su gente que va a participar con ellos, sobre todo hacemos mucha actividad acuática. Y tenemos un ámbito de competición. En ámbito de competición, pues ahora mismo hay gente que ha estado en el hospital hace bastante tiempo y ha sido seleccionada con la selección española de fútbol 7, pero a nosotros, además del ámbito de competición de atletismo, de natación, de fútbol, lo que más nos llama es las actividades de ocio-salud, en la que tiene un carácter muy socializador. Hemos ganado campeonatos de España. No sabemos cuántos. Eso no nos llena. A nosotros lo que nos llena es que dos chicas que se han conocido en la piscina se han hecho tan amigas que se van de viajes del inserso juntas. Y ese carácter socializador es lo que da este tipo de actividades y esta filosofía de club. Como he dicho antes, dentro de lo que es la fisioterapia, el deporte para nosotros es un complemento perfecto, porque nosotros al fin y al cabo estamos con los pacientes, y yo así siempre se lo digo así a ellos, 45 minutos al día. Pero lo que quiere el fisioterapeuta es tratar de que el paciente integre en su esquema corporal, en esas partes del cuerpo que ahora de repente no reconoce o no se mueven, a través de otros hobbies, como por ejemplo puede ser el deporte, que sea capaz de volver a integrar ese miembro superior, ese miembro inferior en su esquema corporal.
Y profesor Ríos, por lo tanto, ya quizá para acabar, hay un mensaje, este mensaje de trabajo, desde luego, de esperanza y de que por lo menos la vida puede ser llevadera. Sí, lo cierto es que este cambio de modelo que va de lo estrictamente clínico a lo social creo que tiene mucho interés y ha de implantarse. Y yo creo que actividades como la actividad deportiva, desde luego, van a conseguir que este camino, que es muy difícil para muchos de nuestros pacientes, pues bueno, pues sea quizá algo más fácil, pero desde luego tiene todo el sentido. Hay referencias, hay trabajo detrás, y a todos nuestros oyentes que se sientan además implicados, pues animar a que se acerquen y a que vean que esto está ahí. Muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias. Muchas gracias.